Porque en él fueron hechas todas las cosas. Ahí está. Colosenses. El Ajá. texto es Colosenses. No sé. bíblicos, bíblicos. ¿En Colosenses, hermano? Sí. En Colosenses creo que está. Bendito sea Dios. 1:16. En él fue. Porque en él fueron creadas, Colosenses 1:16. Leámoslo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Dice, por medio de él y para él y en él. Tres cosas. Por medio de él, para él y en él. En el nombre del Mesías. Amén. Amén. Así es. Muy bien. Entonces vea usted que el séptimo concepto es por esa razón, ayer cuando nuestro hermano Raulito estaba compartiéndonos que el último recurso que el Padre dio a la humanidad y que no tiene nada que ver con la fe, fíjese que es la intuición. Romanos, en Romanos, cuando leemos Romanos, encontramos a una creación que hizo ejercicio de la intuición. Romanos 1:18, hermano, hasta el 26. Sí. Fíjese que ellos intuyeron a Dios por medio de las cosas hechas. Aquí le quiero explicar una cosa. Existen 4 niveles creativos de Dios. Mire tanta información, ¿verdad? 4 niveles. Creativos de Dios. Esos son los 4 mundos creativos. Y fíjese que cuando la Escritura dice porque toda la Escritura de Dios es inspirada por Dios y útil, está hablando de estas fases, y también dice que es como una espada, más cortante que una espada de doble filo, que penetra. ¿Qué penetra? Penetra. El alma, los pétalos. ¿Qué más penetra? A ver, primero, El alma. de ahí, los pensamientos, Sí. el alma, los pensamientos, de ahí que penetra, Coyunturas. y los Tuétanos. Los 4, dice que la Escritura, lo que la palabra está diciendo que ella abarca. Por eso fue lo primero que Dios creó el concepto de Torah, porque abarcará hasta incluyendo al Mesías. Por eso el Mesías no pudo operar fuera de la Torah, sino que, hermano, explicó, amplificó y cumplió la Torah de Dios. Amén. Sí, amén. 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 Bueno, ya vamos adentrándonos, hermano, a la parte medular. Entonces recuerde
que existe la luz increada, Dios es luz, y la luz emanada de Él, que es el Or, Cristo. Ahora alguno dirá, pero la Escritura dice que Él es el resplandor de su gloria, sí, pero no está hablando de la luz. Él es un resplandor de un cabod, de una gloria. Es muy diferente. El cabod a la luz, al Or, a la luz de la vida. Fíjese bien, en la luz de la vida, la luz increada, existe, hermano, una figura que es el Adán Kadmón. Adán Kadmón es el hombre luz. Y todos necesitamos llegar a la estatura de la medida del varón perfecto. El varón perfecto es el Adán Kadmón, el hombre luz. ¿Quién es el hombre luz? Cristo. Jesucristo. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida del varón perfecto, que es Cristo. Y Cristo es el Adán Kadmón, el hombre luz. Ahora, 1 Corintios 15. Lo espiritual no es primero, sino lo animal y terrenal. Y lo espiritual es después. Así como hemos traído la imagen del terrenal, llevaremos, escucha eso, llevaremos la imagen del celestial, el Adán Kadmón. Entonces, ¿dónde se adquiere la imagen? Aquí. Aquí. Aquí se adquiere la imagen del hombre luz. Por eso él vino. Dice, como sus hermanos participaron de carne y sangre, él también participó de carne y sangre. Amén. Amén. Bueno. Génesis 1, 3 al 5. Pero estás hablando de la intuición. En Romanos. Gracias. De Romanos 1, 18. No es fe. Es un aspecto del raciocinio, de la reflexión natural del hombre. Gracias, hermano. Y a través de la intuición o de la percepción de las cosas visibles, esta generación o esta creación intuyó la divinidad. Escuche, la divinidad es un magistrado. ¿Qué es un magistrado? Es una eminencia, es una persona suprema. Ahí está. Ellos intuyeron, por eso no dice intuyeron, en algunas versiones dicen a Dios. Pero lo que intuyeron fue la divinidad, o sea, al magistrado. Y el magistrado es al creador. Y ellos sabían que era el creador y que era una autoridad. Pero cuando lo intuyen, lo perciben y descubren que había un magistrado, o sea, una divinidad, un magistrado, lo rechazaron. Y cambiaron la gloria del magistrado, corruptibles como animales e imágenes de hombre. Y entonces el magistrado desciende y establece el primer juicio creativo, que no eran hombres. Me van a disculpar, pero no eran hombres terrestres. Eran hombres, pero no eran terráqueos. Los juzga. Y entonces los entrega a pasiones desordenadas. Estos eran los hombres angélicos, llamados varones. Los Benei Elohim. Dice que interesante, los juzgó Dios. Y hay una cantidad de citas, no les puedo dar, nos vamos a desviar, pero solo les estoy explicando que Dios juzgó a esa generación. Y eran los Elohines que habitaban la tierra, antes de que hubiera un hombre terráqueo, un Adán. Y los juzgó. Fíjese qué tremendo. Porque cometieron, y ahí al entregarlos a todo tipo de pasión y corrupción en sus corazones, hermano, cometieron todo tipo de aberraciones sexuales.
Usted va a decir, es que los ángeles no son sexuados, ¿verdad? Si pudiéramos decirlo así. ¿A cuál? ¿A cuál de los ángeles? Porque Jesús está diciendo, y seréis como los ángeles del cielo. Oiga, del cielo. Ángeles del cielo. Entonces, quiere decir que la estructura angélica no es solo una estirpe. Hay diferentes especies, especímenes angélicos. ¿Alguien había oído de los Shechel Hapoel? Los agentes inteligentes. En nuestro idioma. En nuestro idioma. El Shechel Hapoel es un agente inteligente que representan a Yahweh. Están las Hayots. ¿Alguien había oído de las Hayots? ¿Alguien había oído de, hermano, eso sí, los seres vivientes? ¿Sí? Pero existen estructuras. En otra ocasión vamos a hablar de toda la estructura angélica y demoníaca. Y vamos a descubrir que los demonios ni son aquello ni son esto, pero son una creación. Bueno, entonces el problema es que intuyeron a la divinidad, al magistrado, y deciden rechazarlo. ¿Por qué deciden rechazar al magistrado? Porque ellos, al descubrir al magistrado, sabían que tenían que someterse a su ley, a su gobierno, y ellos rechazaron el gobierno del magistrado para establecer el suyo propio. Y presentaron delante de todos sus congéneres imágenes de cuadrúpedos, de hombres corruptibles, para decir que estos eran Dios. Mire qué tremendo. Bueno, volvamos a Génesis 1, 3 al 5. 1, 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz y a las tinieblas, y llamó noche, y fue la tarde y la mañana. Correcto. Es necesario entender por qué dice un día. En Pedro y en los Salmos dice que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Estos no son días normales como los nuestros, sino son días proféticos. Un día profético mínimo puede durar, según el contexto de Salmos y Pedro, 1000 años. Fíjese, y en este día creó Dios todo. Voy a corregir, no creó todo, lo manifestó. Lo manifestó. Todo. Todo lo que había creado ya se hizo visible, pues. Lo manifestó. Por eso cuando dice, no dice voy a crear la luz, sino sea la luz, la está manifestando el oro. Ahora, esta luz, de hecho, ya entra en contraposición a las tinieblas. Entonces, aquí surge un concepto que en hebreo, en la parte mística, cabalística, le llaman tohu y bohu. El caos y el orden. Nadie dice que eso fue una de las cosas que allá en San Marcos un hermano que ya no está con nosotros lastimosamente, entró en un caos mental, conceptual, porque dijo, ¿cómo va a ser que Dios esté creando un desorden? Sí, creó un desorden, pero de ahí creó el orden, el bohu. ¿Sí? El bohu, el caos y el orden. Esto se llama el mundo de la dualidad. Fuego, agua, cielos, tierra. Es el mundo de la dualidad. Está creando un mundo dual. Esta es la parte en la que la creación del hombre va a ser evaluada en medio de la dualidad. El mal
y el bien. Qué tremendo, ¿eh? Por eso, de todos los árboles que hay aquí en este huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien Ni del mal. y del mal, no. La dualidad. Amén. Ahora, sea la luz, la manifestó y manifestó todo lo que en la luz había sido creado. Él creó en luz, no en tinieblas. Y lo manifestó todo para combatir a las tinieblas. Ahora, por favor, Hebreos 11:3. Le voy a dar un ejemplo después de leer Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oh, otra vez. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de fue lo hecho que no se de lo veía. que no se veía. Amén. Todo gracias a la palabra, o sea, el dabar, la instrucción, la Torah de Dios. ¿Qué fue el primer concepto que creó? La Torah, la instrucción, la palabra de Dios. Y por ella, por la fe, entendemos que por la Torah, Fue constituido el universo. ¿sí? Y todo lo que fue hecho, o es visible, fue hecho de lo que no se veía. A eso quiere decir que la creación tuvo un tiempo, no sabemos cuánto, en el que existió invisible, sin ser manifiesto, en un lugar que no estaba en la tierra. Pero cuando Él dice, sea la luz, lo manifestó todo en ese día. Y de ahí empieza el orden, el bohu. Empieza a ordenar todo. Los otros días, por eso dice, no dice primer día. En algunas versiones atrevidamente, algunos han traducido primer día, falso. En los originales dice un día, punto. ¿Por qué un día? Porque en ese día creó todo, manifestó todo. Manifestó todo. Y en los siguientes días solo empezó a ordenar lo que ya había manifestado. Y les voy a dar un ejemplo, porque está en la Biblia. Está en la Biblia. Ahora, yo no sé, Dios no le puso nombre con excepción a un día. ¿Cuál es el único día que tiene nombre? Shabbat. Correcto. Los demás, solo segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Pero el séptimo se llama Shabbat, sábado. El Shabbat de Dios. Ese es un tema tan lindo, tan precioso, hermanos, que ya lo discutiremos en Amén. otra ocasión. ¿Sabía usted que vivimos en un Shabbat que no se ha terminado? No se ha terminado el Shabbat. Aquel Shabbat primero todavía sigue vigente. No se cerró el Shabbat. Seguimos en el Shabbat de Dios. Y el Shabbat de Dios es Jesús, porque ya encontramos Amén, nuestro así es. reposo. Pero hay algunos que no, y por eso estableció otro día. Y por eso está escrito, si oyereis. Ese es el Shabbat de Dios. No se ha cerrado el Shabbat. El Shabbat todos los días dice, y fue la mañana y la tarde. 2 días, segundo día.
Y fue la mañana, y fue la tarde y la mañana, tercer día. Y fue la tarde y la mañana, cuarto día. Pero usted no va a encontrar del Shabbat y fue la tarde y la mañana el séptimo día. No lo va a hallar. Pero solo eso le digo, para que se pique. Está bien, está bien. Seguimos en el Shabbat creativo. Dios sigue creando aún. No dejó de crear. Por eso Sigue. el Señor, ¿verdad? Mi Padre hoy, Hasta el día de hoy. el día de hoy, sigue trabajando. Porque estamos en su Shabbat. Él es el Señor del Shabbat. Gloria a Dios. El dueño. Sí. Amén. ¿En qué estábamos, hermanos? Ya me emocioné. Hebreos 11:13. Hebreos 11:3. Y el ejemplo. Ajá, Leamos el otra ejemplo. vez Hebreos 11:3, por favor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así Bueno, es. ejemplo. Génesis 2, 7 y 8. Léalo. Cada día es de 1000 años, pero el Shabbat no es de 1000 años. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Voy a repetir algo que yo dije. Los días no son días normales como los nuestros, son días proféticos. Y dije, como mínimo, ha de durar como mínimo. ¿Ah? Atención, ¿va? Muy bien. Otra vez, por favor, perdón. Otra vez, ese 7 y 8. Póngale atención a eso, por favor. Póngale atención. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Ok. ¿Puso atención? ¿Seguro? Vaya. Hermana, 15. perdón, William, no sé si la hermana pudiera leer en esa versión. A ver. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y ahí puso al hombre que había formado. Ok. Leamos ahora. Dice, ya lo había puesto en el huerto del Edén, al oriente. Ahora 15 y 16 del mismo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Por qué? Si esto ya lo hizo. Esto ya lo hizo. ¿Pero en dónde? Por eso les dije, pongan atención. Y Jehová Dios plantó. Otra vez, por favor, 15 y 16. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Por qué dos veces? Porque existe un huerto celestial, no terrenal, en donde lo puso. Antes de que existiera aquí hierba, planta, árbol alguno, tuvo que existir en aquel huerto celestial. Y después toma al hombre de aquel huerto y lo pone en el huerto terrenal. Por eso, Hebreos 11:3 otra vez, para entender y cerrar allí el ciclo. ¿Qué dice Hebreos 11:3?
Por la fe entendimos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. El huerto donde fue puesto primero no era visible porque no estaba en la tierra, pero creó un huerto, y usted lo puede leer, hermano, entre el 7 y 8 y el 15, 16, ahí explica que él empezó a crear un lugar terráqueo para poner a aquel hombre que ya había estado en el huerto celeste y ahora va a estar en el huerto terrestre. Entonces, esto es visible, esto es invisible. Amén. 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 Bueno, sigamos entonces. Perdón, siempre lo vamos a... Perdón. Siempre lo vamos a ver en Hebreos 11, 15 y 16, o es En Génesis. En Génesis 2:7. Sí, en Génesis. Es que el ejemplo está en que primero, en el 7:8, formó al hombre, sí, y lo puso en un huerto. ¿Pero cuál? Eso. Y en el 15:16, este ya es el huerto terrestre. ¿Sí? Porque lo vuelve a tomar y a poner en el huerto. Pero si eso ya pasó. Eso ya lo había hecho. Ya el tipo Herodes ya lo había hecho en lo que era invisible. Ahí está. Y después manifiesta la luz. Ahí está. Ahí está. Ya era Ya. terrestre. Ahí está. Perdón. Entonces, ¿dónde queda el huerto celeste? ¿Es el paraíso? No. Esto es interesante. ¿En dónde está ese? Ambos están en un punto cardinal que hay que entender, al oriente. Ambos están al oriente, tanto el celeste como el terrestre. Por eso en Ezequiel e Isaías, aquella entidad dice: subiré al monte de Dios, más allá de las nubes, al oriente. A él sí sabía dónde estaba esto. Él se está refiriendo a esta parte invisible porque la conocía. Estamos hablando de Hasatán, que quería sentarse en el trono junto a Dios. Y ese trono junto a Dios, ¿a quién le corresponde? Al Mesías. Al Mesías. Dice, nada más eso quería ¿verdad? ¡Qué tremendo! Por esa razón, ambos tienen un punto cardinal que es el oriente. O sea, esto es figura de aquello. Por eso Moisés, haz todo conforme al modelo que tuviste, que yo te mostré. Lo vas a hacer en la tierra. ¿Ya? Vas a hacer un modelo en la tierra de aquello que viste en el cielo. Amén. Entonces hay un punto cardinal, sí, es el mismo. El oriente. ¿En algún? Fíjate que yo leí un documento. Ustedes saben que Israel tiene problemas con la parte de Cisjordania. Hay una franja, ¿sí? La franja de Gaza. Y esa franja es rica, muy rica. Pues la están peleando. Entonces se cree, según ese documental, yo solo les traslado la información, se cree que el huerto haya estado ahí, pudo haber sido esa tierra, porque es altamente rica. Mire, han extraído cantidad de minerales y sigue habiendo. O sea, es casi inagotable la fuente y la están peleando. Actualmente están en manos de los llamados, entre comillas, palestinos. Los palestinos no son una raza antigua, surgieron políticamente a raíz de una resolución de la ONU, ¿verdad? Esa región, mi amado hermano, se cree que ahí estuvo el huerto, geográficamente. El terrestre. Figura del celeste. ¿Ya? Brother, perdone. A Moisés le apagaron los ojos.
Pues contame. ¿En qué estás pensando? En algún momento Moisés fue traspuesto. Ya. Y Pablo dice, fui llevado al cielo, fui sacado. Y cosas inefables que no podría